Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marely Correia Balsas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología sin guión. El tema de hoy es un tema que viene a continuación del tema anterior de los desgastes dentales. ¿Por qué? Porque el tema que voy a tocar hoy tiene mucha relación con uno de los tipos de desgastes dentales que existen. Y es que hoy vamos a hablar sobre la bulimia. La bulimia y su mala relación con el tema dental. Sí es cierto que en el video anterior les explicaba que existían 4 tipos de desgastes dentales y el primero que les mencionaba era la erosión y les hacía como que la correlación de mencionarlo primero porque es un desgaste que no tiene nada que ver con ningún proceso mecánico ni de fuerza como objeto, ¿vale? O fuerzas. Entonces, les explicaba que podía ser por algún tipo de trastorno alimenticio, algún tipo de problema estomacal y todo eso. No quise adentrarme porque si no en el otro video se iba a ser muy largo. Entonces, la bulimia es un trastorno muy dañino para la estructura de nuestro esmalte y dentina de nuestro diente. ¿Por qué? Porque es directamente ácido, es directamente comida en descomposición, comida que ya ha sido atacada por los ácidos del estómago para poderla procesar, y todo eso cuando se vomita, pues toda esa cantidad de ácidos que están atacando esa comida para poder deshacerla, como quien dice, todos esos ácidos y toda esa comida en descomposición choca directamente contra nuestros dientes cuando la gente vomita. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente esto no es algo que, yo que sé, que por un embarazo, que vomites durante todo el embarazo te va a ocasionar. No, ¿ok? El daño de la bulimia en nuestros dientes obviamente también va a depender de las características de nuestros dientes, la resistencia de nuestros dientes, las características y resistencias del esmalte de nuestros dientes. Si aparte eres un paciente con hipocalcificación del esmalte, pues obviamente es mucho más grave. Pero realmente es un proceso crónico, ¿vale? Que va produciendo este daño en el tiempo, porque va erosionando durante mucho tiempo las estructuras de nuestros dientes y lo va deshaciendo, erosionando, desgastando. Me ha tocado en la consulta pacientes, primero que saben que han tenido el problema, lo han tratado a nivel psicológico, a nivel médico, y pues ya vienen para un tema de reparar los daños. En muchos casos pues se restauran caras oclusales de dientes posteriores que se desgastan por estos ácidos. La zona posterior de los anteroinferiores es una zona que se estropea bastante porque el vómito va directamente pues como hacia arriba, y cuando quiere salir con lo primero que choca es con las caras palatinas de nuestros dientes anterosuperiores. En esos casos se puede reconstruir con simplemente pues reconstrucciones de composite. En algunos casos se hacen incrustaciones por la cara palatina. Ya cuando es un tema que ha sido muy severo, que han sido muchos años de bulimia, mucha cantidad de vómito pasando por nuestros dientes, puede llegar a darse el caso de incluso los dientes anterosuperiores que tengan desgastes en los tercios incisales, que tengan desgastes en las caras interproximales, porque ha sido tanto tiempo que el vómito ha podido y ha tenido la facultad de erosionar prácticamente toda la estructura de nuestros dientes. Incluso he llegado a tener casos de pacientes que han perdido dientes, ¿vale? Porque, bueno, van desgastando, llega a un punto que la verdad que la bulimia es algo que para los pacientes es bastante difícil de entender, de aceptar. Es un tema de aceptación con tu cuerpo, es un tema de que te haces daño sin darte cuenta porque tú misma quieres como esa aceptación de tu cuerpo que no te guste. Es un tema bastante difícil. Entonces yo he tenido los dos casos: el caso de los pacientes que se han atendido médicamente y están curados, y he tenido el caso de pacientes que yo he tenido que pasar por el momento incómodo. No es molesto, sino que es incómodo porque es difícil entrarle a un paciente que tenga este problema, porque es un problema bastante secreto que suelen tener los pacientes.
y pues cuando le haces el examen clínico al paciente te das cuenta de una cantidad de cosas y es importante que en ese punto seas frontal con el paciente, obviamente frontal, no con palabra, cuando digo frontal no quiero decir como de choque con el paciente, sino hablarle de las cosas que están sucediendo, hablarle de los daños que le están ocurriendo y sentarte con él y hablar y que te sea franco, tratar de que te sea sincero y tratar de sacarle, porque tú tienes que explicarle al paciente que con las restauraciones, con las carillas, con las coronas, como les he hablado en otros vídeos, hay un tema de que aunque el diente esté cubierto, en la superficie que esté cubierta, la superficie que esté protegida, cubierta, tapada, hay un tema de que siempre van a haber interfaces. En las carillas van a haber interfaces interproximales, en las coronas van a haber interfaces a nivel cervical, en los empastes va a haber interfaces en la zona hasta donde llegue el empaste y se comunique con el diente. Y si el paciente sigue teniendo el hábito de la bulimia, el paciente obviamente va a erosionar lo poco que le quede de diente, la zona que le quede de diente, o sea, el paciente puede tener la capacidad de seguir erosionando y filtrando las interfaces de todas las cosas que tú le coloques en boca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente esta conversación la tienes que tener incluso con el paciente que te dice que está sanado, o sea, que está sano, que ha ido al psicólogo, que lo tiene controlado, que no sé qué, qué tal, que, o sea, que te cuenta todo porque te suelen contar que lo han tenido, cómo lo han pasado, qué han hecho. A esos pacientes también se lo tienes que decir porque nunca sabes cuándo pueden sufrir una recaída. Y esto yo considero que es un estímulo positivo. ¿Por qué? Porque cuando tú restauras este tipo de pacientes, el cambio es brutal. O sea, el paciente está demasiado feliz. Entonces, es un estímulo positivo para que en un futuro, si el paciente llega a tener un bache y volver a caer en esto, tú decirle que él, con el hábito de la bulimia, con el vómito, él puede estropear todo el trabajo que tú le has hecho. Lo puede filtrar de igual manera así esté cubierto. Y por otra parte, obviamente, el paciente que no está sanado, que no está siendo tratado, que no sé qué, tú lo ayudas, como que lo guías hacia que él de verdad se trate eso y ya es un tema un poco amenazante. Es decir, cuando digo amenazante no es frontal porque, o sea, de verdad he tenido pacientes de todos los tipos y la verdad es que ha ido muy bien, sino que es un tema de advertencia. Ah, tú dices que bueno, que no tienes esto, bueno, pareciera que sí, tienes estos desgastes. A ver, te lo pregunto porque yo necesito saber, porque imagínate si yo te restauro y te coloco todo esto y eres un paciente de este tipo, yo te lo tengo que informar porque tú vas a filtrar el tratamiento. Tú en unos años vas a dañar todo el tratamiento que te haga. Entonces, es un estímulo también positivo para que primero el paciente no se meta en un tratamiento que va a fracasar. Y segundo, para que el paciente entienda que esto es un bucle, ¿vale? Que le va a llevar algo malo, que no es bueno para su salud, pero sobre todo no es bueno para su tratamiento y su tratamiento estético. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque es un tema importante, es un tema lindo, porque los resultados son lindos, es un tema muy humano, es algo de la mente, es algo que no se puede controlar, es un llamado a que nos queramos como somos, que tengamos aceptación por nuestro cuerpo, por nuestro rostro, por nuestro pelo, por nuestra boca, por todo, tengamos aceptación, queramos mejorar cosas sin hacernos daño, ¿vale? Porque es verdad que yo trabajo en el área de la estética dental, pero el paciente tiene que entender que hay límites, ¿vale? Que, por ejemplo, no te puedes hacer 500 blanqueamientos al año, hay límites. Tú te quieres ver bien, pero hay límites. Entonces es importante siempre sobreponer la salud por delante de la estética. Siempre hay que poner la salud por delante de la aceptación hacia nosotros mismos como seres humanos. Y bueno, nada, sé que es un tema un poco sentimental, está muy bien, pero
es importante que es un tema muy importante. Desde el punto de vista odontológico, la bulimia, el trastorno de la bulimia es muy importante a nivel odontológico y tenemos que estar muy pilas, tenemos que tener mucho tacto y tenemos que ayudar siempre a nuestros pacientes a ir por el buen camino, a ayudarles a entender cómo son los tratamientos, ayudarles a entender cuáles son los riesgos de tratamientos que no cumplen las normas, las letras pequeñas del contrato, todas esas cosas siempre tenemos que mantener a los pacientes informados. Así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy en Odontología Sin Guión. No olvides suscribirte y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.